Is it looking at me? Hola a todos y bienvenidos a la continuación de Emergencia Prehistórica, pero antes de ver el nuevo capítulo, recordemos aspectos cruciales vistos previamente. Extrañas aberturas comenzaron a aparecer en todo el mundo, liberando criaturas prehistóricas que amenazan la supervivencia humana. En el agua, el Leviatán y el Megalodón luchan entre sí, destruyendo todo a su paso. En tierra, depredadores como el T-Rex y la Megalania arrasan comunidades, mientras el Quetzalcoatlus ataca desde el cielo, habiendo incluso muchas más amenazas. Lo más inquietante es que estas criaturas no son una amenaza física, sino un símbolo del juicio final, como revelan mensajes ocultos encontrados hasta ahora. El siguiente video lleva por nombre Primeros Depredadores Ápice, con la descripción diciendo lo siguiente. Este es el canal de Noticias Asun. El fenómeno conocido como la emergencia prehistórica comenzó en el océano, con el megalodón devastando los ecosistemas marinos. Luego se expandió a tierra, donde resurgieron los T-Rex, culminando en la trágica masacre de Billings, Montana. Ahora estamos presenciando un desarrollo peculiar, el reemergir de algunos de los primeros depredadores ápice de la Tierra. Su impacto en nuestro mundo es enigmático. El video inicia con la imagen de una de las misteriosas aberturas que han aparecido en el mundo, esta vez ubicada en las profundidades marinas. De su interior emergen dos colosales criaturas prehistóricas, cuya identificación resulta difícil debido a la escasa iluminación. La escena luego se traslada a la transmisión de Asun News, donde se menciona que la última emisión sufrió una interrupción, justo cuando se discutía sobre una enigmática estatua que emitía sonidos extraños. Inicialmente, se sospechó que se trataba de un ataque cibernético, pero la causa real de la falla está vinculada directamente a la visualización de la estatua. Por otro lado, se informa que la organización JPAC ha intensificado la movilización de fuerzas militares a nivel global, con el objetivo de contener el resurgimiento de estas criaturas prehistóricas. Entre los nuevos hallazgos, se menciona la reaparición de algunos de los primeros depredadores ápice de la Tierra. El primero en ser analizado es el Anomalocaris, un artrópodo prehistórico que alcanza casi 2 pies de longitud. Se creía que su dieta se basaba en organismos de caparazón duro, pero recientes observaciones han revelado que también consume gusanos, plancton y microorganismos. A diferencia de otras criaturas cuyo regreso ha alterado drásticamente los ecosistemas, la presencia del Anomalocaris podría ser beneficiosa, ya que contribuye al equilibrio de la cadena alimenticia. Un ejemplo claro de su impacto positivo es su papel en la contención de los gusanos de barco, organismos que pueden crecer entre 10 a 50 centímetros en promedio, con algunos ejemplares alcanzando hasta 1,5 metros. Estos gusanos han causado miles de millones de dólares en daños al devorar la madera de barcos, muelles y estructuras portuarias. Sus larvas eclosionan en el océano y buscan madera para enterrarse y alimentarse, debilitando gravemente la infraestructura marítima. Sin embargo, la reaparición del Anomalocaris ha permitido mantener bajo control su población, lo que hace que su retorno sea una ventaja ecológica. Acto siguiente, se menciona el resurgimiento de otra criatura, el llamado Kraken del Ordovícico, conocido científicamente como Cameroceras. Este cefalópodo gigante puede alcanzar hasta 20 pies de longitud y posee un caparazón que le proporciona flotabilidad y protección. Aunque no es inherentemente agresivo, puede atacar a los humanos si se siente amenazado. El Cameroceras habita en los océanos ecuatoriales, con una mayor concentración en mares tropicales poco profundos. Su dieta se basa en presas de cuerpo blando y con caparazón, lo que lo convierte en un depredador clave para regular ciertas especies. Un ejemplo de esto es su impacto sobre la población de cangrejos verdes, una especie invasora que ha causado un grave desequilibrio ecológico al reducir drásticamente las poblaciones de almejas, ostras y mejillones. Al alimentarse de estos cangrejos, el Cameroceras ayuda a mitigar su impacto negativo, contribuyendo a la estabilidad del ecosistema marino. Estos descubrimientos demuestran que el resurgimiento de estas especies prehistóricas no siempre conllevan consecuencias devastadoras. Algunas de ellas, lejos de representar una amenaza, pueden desempeñar un papel crucial en la restauración del equilibrio ecológico. Posteriormente, se informa sobre un pescador tailandés que logró capturar un grupo de Anomalocaris salvajes, convirtiéndolos rápidamente en una sensación en los restaurantes locales.
Este acontecimiento desató un auge en la demanda de mariscos prehistóricos, lo que ha llevado a un incremento en la captura de estas criaturas por parte de pescadores. Sin embargo, esta práctica representa una amenaza para el equilibrio ecológico, ya que tanto el Anomalocaris como otras especies resurgidas han demostrado ser beneficiosas para la estabilidad del ecosistema marino. Durante la transmisión, se produce una abrupta interrupción con un inquietante mensaje: «Hemos pecado, el pecado mortal de la avaricia humana». Esta declaración recuerda la idea de que el resurgimiento de estas criaturas no es un fenómeno natural, sino un castigo divino vinculado a la corrupción y el pecado de la humanidad. A medida que la noticia llega a su fin, se hace un llamado a la reflexión y se insta a orar por la seguridad de los Anomalocaris y Cameroceras, resaltando su importancia en la restauración del equilibrio ecológico. El episodio concluye con la aparición de una imagen sin descripción. Sin embargo, investigaciones posteriores revelan que la criatura mostrada es un Sacaban baspis, pudiendo ser una posible amenaza. El siguiente video lleva por nombre Bestia de la Tierra, y su descripción dice lo siguiente: Comisión Global de Asuntos Prehistóricos, Informe 2782. Escuadrón Edén. Hemos recibido informes confirmados sobre la presencia de una criatura prehistórica hostil en Laurel, Montana. Su objetivo es capturarla con vida. El uso de fuerza letal solo está autorizado como último recurso. Nuestro análisis sugiere que el objetivo se encuentra en una de dos ubicaciones. Eden 1 y Eden 3 procederán a investigar estas zonas, mientras que Eden 2 y Eden 4 asegurarán el perímetro para evitar cualquier posibilidad de escape de la criatura. Buena suerte, Escuadrón Edén. El video inicia mostrando a uno de los escuadrones desplegados para investigar la zona. La persona que graba parece estar sola, desplazándose sin rumbo claro durante un tiempo, hasta que escucha los inquietantes sonidos de una amenaza inminente. Eden Squad, rendezvous in my position. Target is in the AO. En paralelo, otro miembro del escuadrón encargado del perímetro se aproxima al punto de posible contacto con la esperanza de encontrar a la criatura. Lo que no sabe es que la criatura ya lo encontró a él. La escena cambia al noticiero Asun News, donde se informa que la JPAC ha lanzado oficialmente la primera fase de su iniciativa de defensa. Estas fuerzas de élite están diseñadas específicamente para enfrentar amenazas de origen prehistórico. Sin embargo, aunque esta medida brinda cierta esperanza, también implica altos costos. Además, debido al personal limitado, las operaciones se priorizan en zonas urbanas y regiones habitadas por ciudadanos de alta prioridad. Luego, se revela la identidad de la criatura, un T-Rex. Cuando se menciona que el espécimen es conocido por un nombre particular, la transmisión es interrumpida por una voz que corrige con contundencia. Se le conoce como el Dava, la bestia de la tierra. It is widely being referred to as En el video previo habíamos hablado sobre esta criatura, y es que, en algunas tradiciones religiosas, Dava es una criatura profética, enviada durante los tiempos finales como señal del juicio. Que este nombre haya sido usado no parece coincidencia. Su aparición no solo representa una amenaza física, sino también un mensaje simbólico, como si la humanidad estuviera siendo juzgada por sus pecados. El Dava comienza a causar estragos a gran escala, lo que obliga a JPAC a desplegar personal especializado para neutralizar la amenaza. Durante la operación, se reportaron 2 bajas entre los agentes, aunque se confirmó que el dinosaurio fue capturado con éxito. A continuación, se informa que JPAC ha comenzado a priorizar a los Quetzalcoatlus debido a su peligrosa y veloz migración a través del hemisferio occidental. Hasta la fecha, la organización ha logrado neutralizar un total de 19.735 de estas amenazas aéreas, con pérdidas humanas mínimas. En tan solo la primera semana de la iniciativa, se han registrado 987 soldados fallecidos, y el alto consumo energético ya ha provocado un aumento en la inflación. Los expertos advierten que este conflicto está lejos de concluir.
A pesar de los esfuerzos, la población de estas criaturas continúa creciendo, lo que sugiere que la campaña de erradicación podría extenderse durante años. La guerra contra estos seres ya ha superado $1.320 millones en gastos, y se estima que el costo podría sobrepasar el billón si el conflicto persiste. Ante este escenario, se solicitan contribuciones financieras urgentes para sostener la operación. Si bien JPAC ha declarado libre de amenazas a ciudades como Washington D.C., Buffalo y Pittsburgh, ciudadanos locales continúan reportando avistamientos. Durante una transmisión en Buffalo, un reportero es interrumpido abruptamente por el ataque de una de estas criaturas. La transmisión se corta de inmediato y es reemplazada por un informe de emergencia. La costa este de Estados Unidos ha sido puesta bajo estado de alerta máxima, debido a una invasión de astárquidos. Aunque se han enviado refuerzos militares, las criaturas están superando en número y fuerza a las unidades desplegadas. Se indica que esta nueva especie es más resistente que el Quetzalcoatlus, ya que su masa corporal superior le permite soportar mayor cantidad de impactos. De acuerdo con los informes, estos pterosaurios fueron detectados por primera vez en Rumania, donde lograron evadir la detección humana durante años. Lo que aún desconcierta a los científicos es su repentina migración masiva hacia la costa este de Estados Unidos. No existe una explicación natural clara para este desplazamiento, aunque se especula que podría estar relacionado con la guerra iniciada contra los miembros de la misma familia evolutiva a la que pertenece el Quetzalcoatlus. Acto siguiente, las noticias informan que el zoológico de Toronto ha sido cerrado indefinidamente y se encuentra bajo investigación, debido a crecientes preocupaciones en materia de seguridad. Un cuidador, cuya identidad se mantiene en el anonimato, fue despedido tras liberar intencionalmente a Ompy Jr., un incidente que desencadenó una intensa búsqueda del animal. Simultáneamente, se reporta un brote de enfermedad entre el personal del zoológico, que ha llevado a la hospitalización de varios empleados. La naturaleza de esta afección continúa siendo desconocida. Uno de los cuidadores ha declarado que Ompy nunca estuvo infectado con tuberculosis, sugiriendo que el diagnóstico fue fabricado por los accionistas del zoológico, con el fin de encubrir la verdadera causa de su muerte y evitar el cierre del recinto. Esta declaración ha alimentado las teorías de que la muerte de Ompy y la enfermedad del personal podrían estar relacionadas. En otros titulares, se reporta el avistamiento en Francia de un insecto prehistórico conocido como Meganeura, una especie de libélula gigante con una envergadura superior a los 60 centímetros. Aunque no representa una amenaza directa para los humanos a menos que se le provoque, esta criatura se alimenta de sapos, arañas y otras libélulas, regulando de forma natural la población de insectos. Sin embargo, el brote de meganeuras en Francia ha tenido efectos devastadores sobre la agricultura, destruyendo cultivos a gran escala y desencadenando una crisis en el sector agrícola. Como consecuencia, el turismo ha disminuido drásticamente, empujando al país hacia una grave recesión económica. En respuesta, JPAC ha emitido un comunicado anunciando el despliegue de fuerzas equipadas con un pesticida experimental, diseñado específicamente para erradicar estas criaturas. No obstante, el secretismo en torno a los ingredientes del compuesto y sus posibles efectos secundarios ha generado alarma entre la población, llevando a muchos a cuestionar la transparencia y seguridad del procedimiento. Por otro lado, se informa desde Brasil la muerte de una mujer de 25 años, encontrada con múltiples heridas provocadas por mordeduras. La víctima estaba buscando a su gato perdido cuando fue atacada. La transmisión se interrumpe brevemente para mostrar imágenes de la cámara de seguridad del domicilio de la mujer, quien abre la puerta, llama a su gato sin obtener respuesta y se adentra en la casa, dejando la puerta abierta. Segundos después, una criatura ingresa silenciosamente. Posteriormente, se confirma que la criatura responsable es un esmilodón, también conocido como tigre dientes de sable. Este depredador puede pesar hasta 400 libras y alcanzar velocidades de hasta 30 millas por hora. La combinación de su fuerza y tácticas de emboscada ha convertido al esmilodón en una de las criaturas prehistóricas más peligrosas que han regresado hasta ahora. En todo Brasil, se están formando profundos agujeros en áreas pobladas,
de los cuales emergen estos felinos dientes de sable, transformando vastas zonas en su terreno de caza. J-Pac continúa patrullando las principales ciudades, manteniéndose fiel a su misión de proteger a los civiles. Sin embargo, las zonas pequeñas y rurales permanecen peligrosamente expuestas a los ataques de estas criaturas, lo que pone en riesgo a muchas comunidades. La situación se complica aún más con la aparición de una organización criminal, conocida como los carteles. En medio de la escasez mundial de armas de fuego, esta organización ha aprovechado la crisis, inundando el mercado negro con armamento y vendiéndolo a los lugareños desesperados. La aparición del Esmilodón ha incrementado, sin quererlo, el poder de los carteles, consolidando su control sobre las comunidades más vulnerables de Brasil. Para muchos de los más expuestos, recurrir a los carteles se ha convertido en la única opción viable para defenderse. A su vez, se informa que el número de aberturas ha aumentado exponencialmente desde la última transmisión, desplazando a un número alarmante de personas. Aunque J-Pac había prometido reubicar a los habitantes de las áreas cercanas a estas aberturas, la falta de presupuesto ha impedido que se lleve a cabo. Se confirma que las aberturas submarinas están relacionadas con el aumento del nivel del agua, lo que eleva el riesgo de inundaciones en las regiones costeras. A pesar de la gravedad de la situación, el comunicado concluye con un mensaje de esperanza. La historia ha demostrado que la humanidad puede adaptarse, y lo hará una vez más. La transmisión finaliza con el mensaje de que todos deben mantenerse seguros. No obstante, el episodio no llega a su fin aquí. Un doctor llamado Adrián ha estado documentando todos los descubrimientos relacionados con el capturado Dava. Según el doctor, no le informaron sobre el propósito específico del estudio de estas criaturas prehistóricas, pero él y su equipo fueron trasladados a una instalación de Estados Unidos, a la que llaman Paradise Ranch. Su misión es investigar a Dava, a quien describe como una verdadera maravilla científica. En el día 1 de investigación, el Dr. Adrián concluye que las almohadillas carnosas de Dava amortiguan sus pasos mucho más eficazmente que las de un T-Rex típico. El animal pesa unas 16.734 libras y alcanza una altura de 12,5 pies hasta la cadera. Se han extraído muestras de cabello, tejido y sangre para futuros análisis. El doctor considera pedirle al equipo que retrase las pruebas adicionales por 2 días, ya que nota que Dava se encuentra extrañamente inquieto, sugiriendo que necesita adaptarse a su nuevo entorno antes de continuar con los procedimientos. El tiempo transcurre hasta el día 9, y el doctor se encuentra atónito al descubrir que Dava es aún un infante que sigue creciendo, lo que significa que aún no ha alcanzado su tamaño completo. Además, sorprendentemente, nadie ha observado que el espécimen duerma desde su llegada. Los soldados lo pudieron sedar administrándole 7,6 miligramos de carfentanil, un potente sedante. Sin embargo, el doctor menciona la presencia de extraños fallos en el equipo, monitores que parpadean, luces defectuosas e interrupciones en el suministro de energía de seguridad, lo que genera inquietud entre el personal. La nota del doctor se ve inesperadamente interrumpida cuando Dava, con una mirada fija, observa directamente a la cámara a través de la cual el doctor lo está observando. Is it looking at me? El video llega a su fin con una inquietante declaración de la criatura, humanos, seguida del apagón de las luces. Según algunas tradiciones, las criaturas como Dava no son meros animales, sino manifestaciones de fuerzas cósmicas que sirven como instrumentos de juicio o castigo. Esto es especialmente relevante cuando analizamos fenómenos como el crecimiento constante de Dava. Además, los fallos en el equipo, como los monitores parpadeando, las luces defectuosas y las interrupciones en la alimentación de seguridad, podrían interpretarse como signos de la presencia de un poder superior o sobrenatural. En muchas religiones y culturas, se cree que las entidades sobrenaturales tienen la capacidad de manipular el mundo físico y alterar la realidad para demostrar su poder o control. Dava podría estar utilizando estos fallos como una forma de influenciar y controlar el entorno humano, un recordatorio de que está más allá de las capacidades humanas para entender o controlar. En resumidas palabras, basta con esperar a que Dava crezca lo suficiente como para acabar con la vida humana. Estaremos a la espera de más episodios para saber cómo continúa la historia. Esta serie es creada por el talentoso Asun Studios.
Si deseas opinar algo o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Marcitine.